Gente de campo, integrando a un país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Domingo 24 de diciembre, ya toda la previa, la Nochebuena, previa Navidad también. Así que hoy es un domingo sin duda especial. Pero vamos a estar hablando del sector agropecuario y vamos a estar hablando de estas nuevas relaciones de precios que hay y cuál es el camino, cuáles son las opciones que hay para seguir intensificando en la ganadería de nuestro país. Vamos a comenzar a presentar a los invitados del día de hoy y a nuestros panelistas. Eduardo Vasco Echevarne, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Llegamos al penúltimo programa del año. Sí, nos queda uno más y ahí prendemos el fuego. a estrenar el cuchillo. Hay que estrenar el cuchillo. Digo yo, ¿darán vuelta el cinto? Yo creo que sí. Sí, ¿Será, sí, no? Tenemos cordero además de Beef Love, así que... Tenemos todo, tenemos buen vino, tenemos buenos cuchillos. Digo, este es un programa. No falta nada. Exacto. No falta nada. Justo esto. Gracias, Vasco, por estar. Recibimos a Diego Baraya, director de la consultora APEO. Diego, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Juan Luis? Gracias por venir. No, por favor, Después de varios intentos aquí presentes. Y recibimos también al ingeniero agrónomo Bruno Lanfranco, es coordinador de la unidad de Economía Aplicada del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Bruno, buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, la verdad que es un gusto. Ya veo que me pierdo el asado, ¿no? Pero bueno, no. Me tocó el fin de semana anterior y bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo no se puede. Pero bueno, gracias por venir. Estar con ustedes. Gracias por venir. Y recibimos como siempre a Andrés Ollenar. Andrés, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, un placer estar en este día tan especial del programa. Presentado por Clipex, rápidamente nos vamos al destacado de la semana. Dicen que en el campo las mangas hablan. Presenta Clipex. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de, como le pusiste el título, el agro vuelve a traccionar, Andrés. Sí, efectivamente. Después de lo que había sido obviamente el duro impacto de la sequía y que también obviamente lo sufrió la economía, el Banco Central publicó los datos del tercer trimestre de cuentas nacionales, donde se dio un crecimiento de la economía del orden del 1%, con un fuerte empuje de la producción agropecuaria de casi 10% en julio-septiembre respecto a igual periodo del año pasado y 30% si lo comparamos en forma desestacionalizada respecto a abril-junio. Obviamente acá se está dando un efecto rebote de lo magro que fue el impacto de la sequía el año pasado. Obviamente hay niveles de productividad bastante más elevados. En el año todavía la producción está cayendo, pero esta semana también conocimos la proyección que hizo PIPA sobre lo que va a ser el cierre del año de la producción agropecuaria. Está proyectando una expansión del orden del 5,4% para este año, al cierre del año calendario 2023. O sea que el cuarto trimestre del año va a ser positivo también en cuanto a términos de producción. Tuvimos en el tercer trimestre un aumento de la remisión de leche, un crecimiento de la faena y también una demanda muy importante de lo que fue los rolos de madera, básicamente por el impacto de la apertura de la nueva planta de UPM en Paso de los Toros. Como sabemos y lo hemos comentado acá en el pasado programa, la zafra de invierno está siendo muy buena, va a cerrar con muy buenos números de rinde y productividad. Eso sin duda también le va a dar un empujón adicional al cierre del año 2023, con una faena que todavía sigue muy abultada en el eje de las 55.000 cabezas ya por 5 semanas consecutivas. Estamos con muy buen nivel de actividad de faena al cierre de año, que un sector también había sufrido muchísimo, sobre todo la baja de precio, ¿no? Que por suerte ahora también tenemos un pequeño repunte en cuanto a precios. Ahora en la segunda placa vamos a ver un poquito qué puede pasar, las proyecciones para el año que viene. Bueno, el Ministerio de Economía está proyectando un crecimiento del orden del 3,7 para la economía en general. Algunos privados manejan un poquitito menos, 3,5, 3,3, pero se está previendo un crecimiento este año, el promedio más o menos del crecimiento del PIB va a andar en orden del 1%. Ese dato lo vamos a conocer recién en marzo. Vamos a tener un aumento, obviamente, de las exportaciones de bienes y servicios el año que viene. Eso es lo que está proyectando la mayoría del consenso del sector privado y también el propio gobierno. Obviamente acá vamos a tener un año calendario de UPM funcionando casi a capacidad plena y además obviamente un sector como los servicios que también viene mostrando un muy buen desempeño, sobre todo los no tradicionales que en el último año tuvieron una facturación de casi 3.000 millones de dólares. Vamos también obviamente a tener el arranque de lo que va a ser las exportaciones de los cultivos de verano. Hay buenas perspectivas de lo que puede ser la colocación de trigo, 1 millón de toneladas quizás de saldo exportable, algo también obviamente de cebada, que fue una muy buena producción pese a algunos problemas de calidad. La agricultura también se apronta para lo que puede ser una buena zafra de siembra de verano, que ya prácticamente está muy encaminada, a pesar un poco del retraso de las últimas lluvias, que un poco complicó la siembra de los cultivos de segunda, de maíz y de soja, pero
todo apunta a que vamos a tener una muy buena área de siembra de soja, en particular 1.300.000, 1.400.000 hectáreas, es una buena superficie en términos promedio. La lechería está insinuando una mejora de recuperación de los precios. Vimos las últimas licitaciones de Fonterra, un precio de la leche en polvo que se encamina a superar ese umbral de los $3.000, que es una buena noticia. Y quizás el dato negativo que podamos tener es un poco la menor producción de terneros que vamos a tener en el año que viene, obviamente por el efecto de la sequía. Eso le va a restar un poco a la ganadería. UPIPA está proyectando una caída de la actividad de la producción ganadera del eje del 5% para el sector, pero en general va a ser un año de crecimiento. El 2024 debería serlo por lo menos en 8% de lo que estima OPIPA de crecimiento para el 2024, es un buen dato, básicamente apuntalado por lo que va a ser la forestación y la agricultura. Perfecto, Andrés, ya seguimos conversando contigo. Señores, nos vamos a la pausa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Además, pueden ver los programas anteriores, si lo quieren, en el canal de YouTube y si no, en la web tele12.com. Pausa, la primera y ya regresamos. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. A donde vayas, caete con un Rosés. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar con estas nuevas relaciones de precios. ¿Cuál puede ser o cuál es el camino que se podría llegar a tomar para continuar la intensificación en el sistema ganadero de nuestro país? En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo. IPRA. Presentado por Zambrano y compañía, vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Sabín. Seguimos creciendo.
Damos inicio a una nueva zafra de reproductores para seguir ofreciendo juntos el mejor servicio y llevar tu producción al siguiente nivel. Estamos preparados. Somos Zambrano. ¡Vendo! Si bien en la última semana el mercado del ganado gordo ha mostrado algunas señales de repunte, en los últimos meses la industria ha propuesto valores para esta categoría por debajo de la relación histórica con la carne exportada. Se estima que el productor está recibiendo un precio por el novillo gordo que está unos 0,20 a 0,30 dólares por debajo de lo que son las relaciones históricas con el precio de exportación de la carne vacuna. A su vez, el margen de una vaca de invernada es de 50 dólares, cuando el margen promedio histórico es de 150. También se destaca que este año la vaca preñada vale más que la vaca gorda, cuando históricamente el mercado siempre ha valorizado más a la preñada. En el caso de la reposición, esta está con valores por encima de las relaciones históricas. El valor del ternero está firme, por lo que el invernador o recriador deben pagar caro por el producto de reposición al tiempo que venden barato. Sin embargo, más allá de estos vaivenes de precios, los analistas entienden que en la ganadería, en el mediano o largo plazo, siempre se da esa transferencia en cuanto a los precios de la carne exportada, el novillo gordo y el ternero. En un momento del año donde se observa que el volumen exportado de carne vacuna cayó 9% y la facturación lo hizo 23%, se considera que la variable que tiene el productor para mejorar sus márgenes viene por el lado de la producción, y que más allá de las dificultades, el proceso de la intensificación no debería detenerse. Muy bien, tenemos el tema arriba de la mesa, vamos a comenzar a conversar. Vasco. Es indiscutible que el 2023 para los productores o para el sector productivo en torno a la ganadería ha sido un año muy complicado, ¿no? Seca, falta de forraje, granos caros y los números que no cerraron. Ni criando, ni recriando, ni invernando, ni filoteando. O sea, está complicada la cosa. Ahora el mercado internacional siguió trabajando. China siguió comprando. Creo que quedamos fuera de competencia nosotros con los costos internos, ¿no? A ver. Un tema importante es el tema de los costos internos, porque somos tomadores de precios, o sea que como se muestra el panorama mundial, determina de alguna manera cuál es el valor que la demanda da por nuestros productos. Bueno, nosotros ahí tenemos muy nulo manejo de eso, porque eso es así, viene la demanda de afuera. Lo que hay, para poder seguir intensificando, hay un tema muy importante con los costos internos. Claro. Sobre todo la capacidad de los productores de poder mantener las inversiones que ya están hechas, que no es fácil, para poder tener algo que les sobre para seguir adoptando tecnología, seguir mejorando, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Diego. Sí, a ver, yo vería el proceso de intensificación a 3 niveles de lo que estaban planteando en la pauta. Primero, a nivel del sistema de cría del Uruguay, que son sistemas que deben ser sí o sí, me parece que de bajo costo, porque son sistemas de bajo nivel de producción de carne, por el recurso que explotan principalmente, que es campo natural, y si le elevamos los costos a ese componente de baja producción, siempre el margen va a tender a bajar, que es un margen que siempre es relativamente chico, que en las actuales relaciones de precios está en el orden de los 50 dólares. Ese pool de empresas de criadoras del Uruguay me parece que el camino de la intensificación sigue siendo válido, es decir, las relaciones de precio y los costos siguen bancando bajar la edad del primer entore, siguen bancando realizar destete precoz y apuntar a la preñez del sistema como los dos grandes puntos fuertes del sistema de cría, que es la edad del primer entore y el porcentaje de preñez que uno logra. Entonces, creo que los sistemas criadores deben seguir su proceso de intensificación, deben seguir apostando a mejorar esa recría y a mejorar esa preñez. Por lógica están saliendo de un escenario muy complejo a nivel climático que llevó a costos adicionales muy fuertes. Se tuvo que suplementar mucho más animales que en un año normal y eso llevó a un incremento de costos muy fuerte.
pero también destaco que en la sequía hubo un incremento de costos con suplementación que fue inteligente y que con un avance tecnológico que dado desde la investigación y desde muchas empresas vendedoras de insumos, que han aportado tecnología con mucha certeza y que ha permitido a que los sistemas criadores hayan sorteado la crisis con un nivel de producción y de resultado bien distinto a lo que fue la crisis, por ejemplo, del 2008-2009. Eso marcó, por ejemplo, en el taller de Iña 33, marcó que en el 2008-2009 la preñez del grupo de productores que aportan resultados fue el 60% y en la seca de este año, que fue la peor en los últimos 70 años, el grupo de productores brindó un dato de 70% de preñez. O sea que son 10 puntos porcentuales más ante un evento climático tan adverso. Eso marca de un avance en la tecnología, de un avance en la intensificación, de que tenemos más herramientas y que los productores están muy afín a seguir apostando. El gran tema es que con todo el gasto que vos tuviste, un ingreso de capital bajo, con altos costos y con un nivel de inversiones, como estamos viendo en el Uruguay, que se está desarrollando mucho lo que es el agua en la parcela, la caja, obviamente, en todo este año 2023, se vio muy sentida. Entonces, si hoy un productor quiere encarar un proceso de intensificación, probablemente la caja hoy no lo acompañe como si lo acompañaba a inicio del 2022 o en junio, 1 de julio del 2022, cuando empezó el ejercicio, ¿sí? Y después, no sé si para más adelante o qué, pero hablar de la intensificación de las pasturas y de los corrales como dos eslabones que siguen siendo un gran motor de la ganadería nacional, ¿no? Andrés. Sí, no, sobre eso último que estaba comentando Diego, que me parece interesante, me da la sensación de que vamos o sea, por las señales que se han transmitido en las últimas semanas, vamos camino a tener un proceso quizás un poco más de identificación en lo que es el encierro de corrales por las señales de precios que han dado la industria con algunos negocios que se han cerrado para entrega de animales en marzo y abril, ya por fuera de lo que va a ser la próxima ventana de cuotas, que es en febrero, porque también vamos a tener una menor oferta de ganado adulto para faenar, o sea, no queda otra alternativa que para sostener los bienes de faena que intensificar ese proceso que quizás se detuvo bastante por los números rojos que mostraron los corrales y aporto también eso que comentabas vos, que me parece que las pasturas ahí van a jugar un papel clave y sobre todo si esta secuencia de clima, de lluvia que viene acompañando hasta ahora se sostiene, que seguramente se tengan que hacer mucho menos praderas el próximo año, que de las últimas primaveras han sido muy secas y se debió resembrar muchísimo. No sé cómo estás viendo esa ecuación sí, también. Ahí te aporto un dato de los corrales de engorde del 2017 ahora. Nosotros lo tenemos evaluado semana a semana cómo viene cerrando, congelando el precio de la reposición y congelando el precio de la dieta y viendo el resultado 120 días después. Ese resultado ha sido, en general, es un negocio del orden de los 70, 60 dólares por animal, con una rentabilidad que si uno pone el costo del animal pago a los 120 días o a los 90 días, con una rentabilidad bastante interesante del 25%, esos 70 dólares se transforman en 25%. Desde noviembre del año pasado a hoy... ¿25% más? No, 25% es la rentabilidad, el margen del animal sobre todos los costos que tiene el corral operativo más dieta. Perfecto. ¿Sí? Eso te da una rentabilidad del 25% si el pago de la hacienda lo haces al final del ciclo, ¿sí? O sea que tenés un apalancamiento muy bueno. Si lo pagas al contado es un 7%, si lo pagas al final en el orden de un 25% te apalancás muy bien, que es lo que básicamente los corrales proponen, no 90 o 120 días de pago. Veníamos con un costo de dieta muy alto, con un maíz a 250, 260 dólares, y ahora todo lo que tú mencionaste hoy, Andrés, del rechazo de todo lo que es la cebada forrajera que apareció en el mercado y que está abundando, eso ha puesto el precio en 160 dólares y está marcando un precio de equilibrio de los ganados de encierre que ha bajado respecto a semanas atrás con el maíz a 250, bajó un 10%. Es decir, el equilibrio para un novillo de cuota a 4.81 estaba en 4 dólares y hoy está en 3.60. ¿Sí? Entonces, eso me parece que va a posicionar, de cara a las próximas ventanas, va a posicionar a los corrales con una demanda agregada a lo que fue los últimos 2 trimestres de repente, que por un costo de dieta muy elevado venían un poco mermados. Claro, y aparte tenemos la reducción de la cuarentena de 90 a 46 días, que no es una claro, menor, que va a permitir cerrar otro tipo de negocio de venta de animales terminados a corral. No hay que esperar ese plazo, que a veces obviamente eso hacía una ecuación media complicada. Y tenés el exceso de pastura, que también en este momento es inflacionario, ¿no? Y también buena perspectiva de tener una buena zafra de maíz. Eso también hoy se está hablando de tener un maíz ya para el próximo otoño en el eje de los 200 dólares. Como decía Diego, hoy están 250 en el spot, pero ya hay perspectiva de que esté bastante más abajo para el otoño. Bruno, los precios que se van trasladando de la industria, ustedes tuvieron la jornada del otro día, la 8ª jornada de economía, ¿no?
¿Qué pasa con esos precios que se trasladan al productor? ¿Son correctos según cómo viene a lo largo de los años o no? Mira, una cosa que siempre me gusta marcar. A pesar de que tenemos 400 años de ganadería o más, a pesar de que el mercado de la carne, con la aparición del frío, tiene unos 100, 120 años, pero el mercado, tal cual lo conocemos hoy, tiene 20 años. No tiene más de eso. Tendría un poquito más en la última década del siglo XX, pero ahí aftosa, la crisis después financiera, bueno, ya que hasta 2003 prácticamente venimos arrastrando. O sea que tenemos recién 20 años de un mercado que está funcionando y que yo te diría que recién tiene una madurez como para que los productores puedan, porque se mueven mucho las expectativas también, ¿no? O sea, que yo si voy a invertir y si voy a intensificarme también tengo que pensar un poco, bueno, qué va a pasar para adelante, ¿no? Sobre todo en el tipo del mercado ganadero, tal vez en la cuestión de los fideos que estamos hablando, que tiene una presión financiera mucho más alta, hay algunas cosas de corto plazo más que hay que mirar y si no el negocio puede pasar de positivo a negativo. Pero en el caso de los productores, y estábamos hablando inclusive de los criadores, para lograr esa intensificación tiene que haber una cierta... A ver, incertidumbre siempre hay, nunca la incertidumbre es así, la variabilidad siempre va a haber, pero por lo menos una luz hacia dónde caminar. Yo creo que eso es lo que ha hecho que hoy, de alguna manera, la reposición mira el mercado y dice, bueno, a pesar de algunos avatares que suceden de repente con el mercado, pero hay un camino en el cual podemos ir. Y yo creo que ahí han tratado de posicionarse. Los precios, justamente, nosotros analizamos estadísticamente los últimos, esos 20 años de mercado, para ver cómo se transmitían los precios de toda la cadena. Lo primero que encontramos fue, al comparar el precio de la industria, que está a mi juicio, mejor expresado por el novillo tipo, ¿verdad? Porque es realmente, tú estás comparando manzana con manzana, ¿no? El gordo, que tiene determinada proporción biológica, ¿no?, de carne, con un producto que también en esa proporción biológica. A veces comparábamos precios de la media red, y a veces eso no, porque lo que se exporta de repente no es la misma proporción. Esa comparación nos dio una transparencia y una transmisión de precios muy, pero muy buena. En términos estadísticos, el tipo de modelo que estamos utilizando castiga mucho cualquier desvío, ¿no?, de semanas, inclusive, de respuesta de los precios. Si bien, hay algunos momentos, como vimos de repente a mitad de año, que hubo un poco de despegue de esa diferencia entre el precio del novillo tipo, digamos, ¿no?, y el gordo, ¿no?, ese agregado industrial, que es la diferencia, está perfectamente alineado dentro de las variaciones que se han visto dentro de los últimos 20 años. No hay nada que te permita, desde ese punto de vista, pensar de que hay algo raro, hay algún sesgo por algún tipo de razón. En base a eso, siempre pueden haber shocks, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que de repente, China siga más o menos tirando. Creo que uno de los puntos grandes es empezar a mirar el mercado asiático, ¿no? A veces nos preocupamos mucho por Europa, ¿no? Vendemos, sí, 3 o 4 cosas muy importantes, pero muy caras, pero con mucha cuota. Empezar a mirar esos mercados. Yo soy optimista en cuanto que esa transmisión siga, digamos, fluyendo. Fluye también después del novillo que está para entrar a la invernada hacia el ternero, fluye perfectamente. Estadísticamente hay unos problemas básicamente entre el gordo y el flaco. El novillo es más de 360, pero ahí también influye que hasta la propia base de datos es distinta, ¿no? En una estás trabajando con datos de INAC, que son todos ¿verdad? De todo el universo, y el otro con las muestras de la Asociación Continental de Ganado, que es una información muy buena, pero no es exactamente lo mismo. Pero yo diría que en general nosotros podemos hablar que tenemos un sistema complejo de mercados competitivos, en el cual, no habiendo cosas raras de afuera, los productores pueden empezar a confiar para poder hacer sus planes para adelante, ¿no? Eso creo que es un punto. Ahí coincido absolutamente con el análisis. Es más, nosotros hemos hecho mucho más desprolijamente y con menos rigor estadístico, con poco estadística sí, pero con mucho menos rigor de lo que ha hecho INEA, y el análisis o el mensaje es el mismo. Me parece que la ganadería en el Uruguay, por suerte, tiene una transferencia de precios
que es casi perfecta, digamos, desde la carne que vendemos, que nosotros vendemos el 80-85%, la vendemos al mundo, al precio del novillo, al precio del ternero, ¿sí? Entonces, en esa cadena el traslado de precios es casi perfecta. Pero lo que tenemos que entender son los aspectos coyunturales de los estructurales. Creo que internamente siempre vamos a tener aspectos coyunturales que no nos van a estar marcando un precio que esté en la regresión histórica, digamos, o en la línea de transferencia de precios histórica. Pero sí lo tenemos que entender que la ganadería en el mediano y largo plazo, esa transferencia va a ocurrir. ¿Está bien? Entonces como estamos pasando ahora. Nosotros ahora estamos pasando por un momento con un valor de carne exportada elevado, bueno, $4.200, que es menor a lo que fue el año pasado, con un número interesante, lindo, con un precio de novillo que está muy despegado de ese valor de la carne exportada. Está bien, el valor agregado industrial aumenta, en las últimas 14 semanas ha aumentado muchísimo la faena, eso aumenta mucho el margen bruto industrial a partir del cual tiene que descontar sus costos y obtener ganancia. Eso es verdad, pero también en los últimos 2 años pasó a la inversa. El productor recibió, por un mercado internacional que estaba muy demandante y un nivel de faena muy elevado, recibió valores por encima de las relaciones históricas y fue el productor quien recibió un beneficio a costillas de la industria. No es el productor de la industria, es el mercado hacia dónde transfiere. Sí, claro. Entonces, los últimos 2 años se transfirió más valor hacia el lado de los productores y este último año se está transfiriendo más valor hacia el lado de los industriales. Si haces los 3 años, te da 0. Claro, si vas al promedio... El promedio se va a dar. Creo que es un poco de lo que dice Bruno. O sea, y eso es lo que yo quiero dejar como mensaje fuerte es, en la ganadería no es de corto plazo. No es como la agricultura que tú en 6 meses tenés una revancha, en 6 meses tenés la posibilidad de poner 3 cultivos de invierno distintos o 4, y en verano tenés la posibilidad de poner 2 o 3 cultivos. En ganadería tú no tenés esa velocidad de acción y reacción. Entonces, en ganadería tenés que montar un sistema de producción, trabajar en él, ser eficiente y perpetuarlo en el tiempo. ¿Tá? Y en cuanto a los precios, me parece que es una variable que, como la transferencia, como dice Lanfranco, es casi perfecta. Está bien, estemos en un mal momento, no te puede cambiar el foco de tu sistema de producción. No puedes salir a correr la liebre con la ganadería, porque el tiempo biológico no te va a permitir alcanzarlo. Ahora, no existe la posibilidad de mantener una estabilidad comercial, más allá de que sabemos todos que esto es oferta y demanda, sí, ¿verdad? Pero el productor también está siempre jugado, que si vende tiene que reponer. Cabezas son cabezas en el campo. Sí. Es así, ¿no? Sí. Cabezas son cabezas. Los precios suben, bajan, las cabezas tienen que estar. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? El productor se encuentra con que hoy está a $4.50 y mañana está a $3 como estuvo ahora. Entonces, la economía de ellos también se ve afectada. Sí, lo que le hemos mostrado... Venían por el precio a futuro, que no funcionó en Uruguay, ¿no? No funcionó, se hicieron 2 o 3 intentos, pero no hay una forma de estabilizar el mercado, ¿verdad? Yo lo veo, sinceramente, si me preguntás a mí desde mi óptica, es una opinión. No es algo respetable absolutamente desde este lado del mostrador como asesor de empresas. Nosotros lo que hemos visto es que el camino de mejora de una empresa agropecuaria ganadera va por el lado de la producción y costos controlados, es decir, lograr producción acorde al nivel de costos que uno tiene. Los productores que han sido productivistas, que han pasado la curva, la ecuación del máximo, que buscan el máximo biológico, generalmente no están en el máximo económico, hay que parar un pelín antes, y no perseguir los precios. Los precios somos tomadores de precios, y la variabilidad que existe y que tú tenés mucha razón en lo que estás diciendo, porque es así, y sobre todo se acentuó en los últimos 2 o 3 años. O sea, post-COVID tuvimos una velocidad de crecimiento demencial, que llegamos casi a aquello de los $5, ¿se acuerdan? Y esto vino para quedarse y no vino nada para quedarse. Bajó y ahora llegaste a los $3. Es decir, los últimos 2 o 3 años han marcado una variabilidad enorme que exacerba un poco la sensación térmica. Pero el mensaje estructural, desde mi punto de vista, sigue siendo exactamente el mismo. La transferencia de precios es perfecta, hay años buenos, hay años malos, años que le va a favor a la industria, años que le va a favor al productor, y a largo plazo eso se te va a cumplir. Vos yo siempre digo, la empresa ganadera, con una lancha de carrera, un barco de carga de largo aliento. Siempre la empresa ganadera es un barco de carga de largo aliento. Claro. Bruno, ¿algo sobre esto? Exacto. El tema es el precio, yo siempre también trato para simplificar. La que pone el precio es la demanda. El precio viene del lado de la demanda. Las señales vienen del lado de la demanda. Lo que sucede sí, y ahí va un poco a lo que decía yo, en el corto plazo sí hay temas de oferta.
a veces, ¿no? Hay un momento que de repente, bueno, no hay ganado, o sobra ganado, o sea, ¿no? O hay pasto, sí, y entonces sube o baja los el precios. productor retiene, y que eso obviamente te explica esas pequeñas variaciones, pero nadie puede, si se quiere, ejercer un poder de mercado por mucho tiempo, porque depende de los compromisos afuera, lo que se paga afuera. Llega una innovadora muestra agropecuaria a Punta del Este. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Primer feria agroexportadora de Uruguay con foros regionales y rondas de negocios junto a una exposición agroindustrial donde estará presente toda la cadena productiva. Avenida Punta del Este del 31 de enero al 3 de febrero. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Laboratorio IPRA, referencia en prevención para la salud animal, con más de 40 filiales en todo el mundo. La credibilidad es nuestro mayor capital, la excelencia nuestra misión, el optimismo nuestra forma de ser y el inconformismo nuestra naturaleza. Laboratorio IPRA, referencia en prevención para la salud animal. Pausa y ya volvemos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Un almuerzo de domingo, una cena especial, una receta que viste en Instagram o cuando querés probar algo nuevo. No sabemos cuál es el mejor momento para comer un buen cordero, pero sí que hay una carne de cordero para cada momento. Conocé Beef Love y lleva tus comidas a otro nivel. Corderos criados con las mejores pasturas que aseguran una carne tierna y llena de sabor para llevar la calidad del campo hasta tu mesa. Beef Love, carnes uruguayas para cada momento. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com. Si lo ves llorar, ya es tarde. La queratoconjuntivitis infecciosa causa graves pérdidas económicas y afecta el bienestar de los animales. En el campo, el tambo y el corral, siempre vacune con Morac. Y no se olvide, Morac es de IPRA, referencia en prevención para la salud animal del mundo a Uruguay. IPRA, Building Immunity for a Healthier World. Cuando el enemigo regresa, reaparece la leyenda. Llegó Fomeflag Plus, nuestro herbicida a base de benazolina etil y fomesafen, que te brindará la menor fitotoxicidad del mercado y el mayor porcentaje de control de yuyo colorado, aún después de 60 días de su aparición. ¿Estás listo para ver esta épica batalla? Ingresá a rainbowagrolatam.com ahora y conocelo.
Rainbow, all about growing. Zambrano y Compañía, seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios, venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos, todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Seguimos hablando de este nuevo escenario de relaciones de precios y bueno, cuál es el camino de alguna manera que se está tomando para continuar con la intensificación en la ganadería de nuestro país. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, continuamos. Diego, con la cuota 481 indudablemente tuvimos una explosión de lo que fue toda la parte de corral y demás engorde a corral. Ahora, en los últimos años también hemos tenido, y en la otra punta quizás, en lo que tiene que ver con la parte más pastoril, una explosión de todo lo que es el buen uso del pasto. ¿Cómo sigue esto? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuánto avanza el llamado pastoreo racional o el llamado el PRB? En fin, un montón de terminologías. ¿Cómo sigue esto hacia adelante? Bien, primero el resultado de la pastura como proceso de intensificación. Yo hoy hablaba de la cría y lo que era bajar la edad en tore y lo que es mejorar el índice de preñez y que eso económicamente paga los insumos necesarios para alcanzarlo. Desde el punto de vista de la pastura nosotros estamos con un nivel de producción en el eje de los 400 kilos de carne sin suplementación, trabajando lo que es la oferta. Cuando decís nosotros, es el conjunto de empresas que está vinculado a PEO, ¿sí? Andan en el eje, nosotros producimos en el eje de los 100 kilos de carne en el campo natural y en el eje de los 400 kilos en las pasturas. Lo primero que la pastura, hoy su margen económico está en $270 por hectárea, margen bruto antes de costos directos. Si ponemos un costo directo promedio un costo fijo promedio de $90, 270 menos 90, eso da $180 de resultado neto la hectárea de pasturas y la hectárea de campo natural te da $50. Es decir que hoy tú tenés una multiplicación por 3, o sea, multiplicás por 4 la producción y multiplicás por 3 el resultado económico. Aún con este escenario de precios que para la fase de pastura, que es donde se hace la recría y la invernada, que sos comprador de terneros, ¿sí? Estás comprando caro y vendiendo barato. Estamos con una relación flaco-gordo de 1,35, tenemos un ternero que se paga muy por encima de las relaciones históricas en función del novillo gordo, ¿sí? Entonces eso hace de que el margen o el precio implícito de la recría y la invernada hoy esté en el eje de $1.30 y el año pasado ya ha sido de $2.15. ¿Sí? O sea que estamos perdiendo casi 90 centavos, $1, para poner un número bien redondo, 90 centavos por kilo producido. O sea que si vos producís 400 kilos, haga la cuenta 400 por 90 centavos, es la plata que se está perdiendo de margen directo en una hectárea de pastura. Aún así, hoy la pastura te da más margen que el campo natural. Entonces, el proceso de intensificación, si un campo tiene el potencial agroecológico, tiene tipos de suelo posibles de pasar de campo natural a pasturas, ese es un proceso que hasta el 30-40% del área del establecimiento, por un componente de sistema, que no voy a entrar en detalle porque si no los aburro, hay una respuesta directa a la producción de carne y una respuesta directa al margen económico. Si las relaciones de precio vuelven un poquito más a lo histórico, es decir, que el novillo se acomoda en estos 3-4 meses por delante, se acomoda a lo que es la relación histórica y vas al equilibrio, ese margen pasa a $380, el de la pastura, de 270 a 380. ¿Sí? Entonces, el proceso de intensificación sigue siendo, desde el punto de vista de agroecológico, si podés avanzar sobre campo natural con buenas pasturas, es un camino que nosotros no tenemos ninguna duda que es el que hay que seguir para mejorar el resultado económico. Después de tener las pasturas en ese nivel de producción, nosotros hace 7 años que tenemos empresas que han involucrado el agua a la parcela y con proyectos de inversión y dividir los campos naturales en 10 hectáreas y las pasturas en 3 hectáreas promedio. Y esos sistemas, nosotros tenemos analizado los últimos 3 años
Y esos últimos 3 años, la intensificación vía subdivisión y agua a la parcela nos permitió incrementar la producción 20% a nivel del sistema de producción. Nosotros teníamos 15.000 hectáreas evaluadas que no tenían agua en la parcela, con 40% de pasturas y que produjeron 210 kilos de carne en ese periodo. Y teníamos en ese mismo periodo 17.000 hectáreas con agua en la parcela, con 40% de pasturas también, y que produjeron 250 kilos de carne. Eso da un incremento del 20% en la producción. Entonces, es una cuenta que es casi irresistible, porque tú involucrar agua a la parcela te cuesta en el eje de 150, 180 dólares por hectárea. Eso podés tener un nivel de financiación vía Comap, si estás por IRAE. En su momento eran del 90% o más las exoneraciones. Y era una vía que para nosotros era clarísima en este periodo de tiempo. Era, bueno, incrementemos el área de pastura. En el área de pastura tenemos que hacer recría o invernada. Y después que lleguemos a 30-40%, incrementemos la subdivisión y pongamos agua para poder aumentar 20% la producción. Y eso son todos vías de intensificación. Si tú me preguntas en el actual escenario de precios si es el momento de hacerlo, la respuesta estructural es que sí. La respuesta coyuntural es que probablemente las empresas no tengan en caja el recurso suficiente para poder hacerlo. Entonces, es un proceso que en el Uruguay en los últimos 5 o 6 años ocurrió con una velocidad muy grande y que la expectativa que para el año que viene y el otro la caja no te acompañe y que ese proceso quede un poco dormido. No quiere decir que la recomendación no sea hacerlo. La recomendación es, si tenemos los recursos, hay que hacerlo. El tema va a estar en que financieramente vamos a estar complejos hasta que ingrese la plata de la soja en junio, mayo-junio, hasta que ingrese esa plata de la soja de este verano. Ahí las empresas van a estar con poca disponibilidad financiera. Eso quería preguntarle tanto a Bruno como a Diego, porque los datos de los ganaderos, crea 77 dólares de ingreso de capital en el cierre del ejercicio. Los ganaderos CREA son de una productividad 30% por encima del promedio y crecen una tasa anual del 3%. Las carpetas verdes del plano agropecuario tuvieron el peor cuarto ejercicio en términos contantes de que se llevan registro. Con este panorama, ya tenemos la mitad del siglo 2023-2024 prácticamente cerrado. Puede haber un tema natural de repliegue en muchos productores, incluso quizás hasta alguno pueda tener alguna dificultad, sobre todo en esos que no son tan eficientes. ¿Cuál es un poco el mensaje que ustedes como técnicos pueden transmitir a esos productores que obviamente quizás están por debajo de estos números que estaba mencionando de CREA, que son productores quizás un poco más de punta, pero cuál es un poco por dónde pasa la salida? Porque obviamente hay mucha preocupación por lo que ha sido el aumento de los costos, como tú mencionabas al principio, que esa barrera no es tan fácil de bajar, pese a que bajó los fertilizantes, algo del combustible, pero bueno, seguimos siendo un país caro, ese mote todavía no se ha movido. No, obviamente no es un tema fácil. Nosotros también habíamos hecho un estudio, a lo mejor exactamente los números, pero realizado también un periodo de 10 años, en el cual, en el caso de los ciclos completos, alrededor de en 3 años de esos 10, casi 10, no habían podido ni siquiera amortizar el capital ya invertido. No te digo ya invertir, ¿no? No habían podido amortizar, ¿no? Incluso con algunos con pérdida por todos lados. En la cría la situación era peor. O sea, casi la mitad de los años los productores de repente, o sea, sí, ¿qué pasa? Viven, satisfacen su necesidad familiar a costa de no mantener las inversiones, el gasto de inversiones. Con lo cual es un problema, no voy a decir estructural, porque entonces siempre parece, bueno, el problema es de otro, ¿no? Porque es un problema grande el hecho de que los productores ganaderos, no te digo los que ya tienen incluso agricultura, es otra cosa, pero los ganaderos no tienen prácticamente condiciones de mantener las inversiones. No logran acumular el capital necesario para poder mantener las inversiones bien, como se deben, ¿no? Desde las pasturas hasta la infraestructura, lo que sea, y no les sobra para poder pegar ese salto que necesitan. También creo que tenemos que considerar de que no tenemos tanta morosidad hoy por hoy porque ha habido corrimiento en los vencimientos, ¿no? Sí, sí. Que eso es lo que ha dado al productor aliento para seguir.
Y en todos los casos, digo, ¿no? El Banco República, las intendencias, privados también han corrido vencimientos, que creo que eso es el aire o el oxígeno que le dieron al productor para poder seguir y enfrentarlo de vuelta. Sí, digo, inclusive después del 2003... mucha gente le agarró alergia a los bancos, ¿no? Claro. Entonces, después iban haciendo las cosas en la medida que la caja... Claro, nos enfrentamos al 2001-2002, que fue una maravilla, digamos, no todos lo pudieron aprovechar, porque algunos de repente tenían problemas, arrastraban problemas, pero quiero decir, en términos generales, con precios tremendamente altos, en que incluso nosotros dijimos, bueno, es el momento para algunas de esas inversiones que nunca haces, el agua, por ejemplo, ¿no? Que no son 2021, de repente, dijiste. Tratar de... 2021. Exacto, 21-22. Claro. No, le cogió 21-22. Claro, veníamos de una villa a $5. Exacto, ¿no? Vos decías, bueno, yo ahí puedo guardar algo para hacer el agua. Los problemas que decías tú, que no hay agua, muchos productores de repente no tienen agua. Claro, pero esa espalda que hicieron en el 2021 se la comieron. Exacto. Se terminó. Marchó enseguida. Ya volvimos a la historia. Yo creo que eso es lo que está marcando, me parece, el ciclo que vos decías. El problema financiero que las empresas transcurrieron en el 2023. Que nosotros veníamos un ejercicio 21-22 extremadamente bueno, muy bueno, con una plata, un ingreso de capital que en su mayoría la gente hizo sus retiros y después lo reinvirtió. Y fue todo ese proceso enorme que hubo de agua a la parcela en el Uruguay que sí, está bien, tenés una exoneración después vía Comap, pero vos financieramente la plata la tenés que poner. Después la vas descontando impuestos. Entonces, el 2023, este año, en realidad en términos financieros, se te hace largo, digamos. Sí, vale, un puntito más. En ese auge que hubo 21-22, mucha gente no se dio cuenta de que de repente, después había que liquidar. O sea, los adelantos ese año en los impuestos, los que estaban en IRAE sobre todo, ¿no? Habían sido relativamente bajos porque eran con los precios del año anterior, pero cuando llegó el momento de liquidar, ¿no? El 35%, o sea, mucha gente ahí se le fue, o sea, mucho del dinero que pensaba tener disponible para otras cosas. Pero no solo pasó eso, sino que al año siguiente, cuando los precios bajan y cae tercer año de sequía y todo eso, los anticipos que vos tenías que hacer eran altísimos. Eran altísimos, porque eran con los datos del anterior. Y eso trajo muchos problemas financieros a mucha gente. Optimizá los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, económicas, sustentables e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información reservada escaneando el siguiente código QR. Por supuesto que ahora al mediodía, el domingo al mediodía o esta noche, se puede comer un excelente cordero de Beef Love y aprovechamos, vemos una receta y lo preparan para dentro de un ratito. Hola, soy Alicia Patela y hoy vamos a cocinar T-bone con vegetales. Plato ideal para cuando llegas cansado de noche. Potente, sabroso, rápido, ensucias solo un sartén mientras te servís una copita de vino. Los vegetales los podés variar, inclusive puede ser solo ensalada fresca. Entran del más duro al más blando. Punto que quieras, combinación que quieras. Estos cortes en la grasa los hacemos para que la carne se apoye bien en el sartén y te quede ese doradito que todos queremos. Tiempo de cocción, no te lo puedo dar exacto, te digo, lo mirás y cuando empiezan a subir los jugos es momento de darlo vuelta. Es importante tener en cuenta que cada corte tiene su método de cocción ideal. Pueden ser dos, sartén o parrilla. Tené cuidado cuando tires el vino en el sartén caliente. Se va a prender fuego, pero vale la pena. Te llevas todo el sabor. Carne tierna, sabrosa, saludable, producida a pasto. Grasas saludables.
A donde vayas, caete con un Rosés. Dicen que en el campo las mangas hablan. Hablan del cuidado del ganado y las personas. Hablan de simplicidad, de eficiencia, de orgullo por lo que hacemos y producimos. En Clipex trabajamos día a día para hacerlo posible. Esta zafra, renovate con Clipex. Aprovecha los 5 años de financiación de Banco República. Clipex.com. Invertí en bienestar. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. Los préstamos que el Banco República ha dado con la garantía SIGA Emergencia Agropecuaria ayudaron a que muchas historias de nuestro campo siguieran creciendo. Nací en un tambo, aparte de ser un trabajo, es una forma de vida. Ustedes conviven con la naturaleza. ¿Cómo era este vergel verde ahora? ¿Cómo fue durante la sequía? Literalmente el campo estaba ocre, el pasto se secó, las praderas se perdieron, los cultivos recién plantados no nacieron, entonces hubo que comprar toda esa comida que el campo no produjo. Concurrimos al Banco República y tomamos esta línea de crédito con garantía SIGA para diluir todas esas compras extra que era financieramente imposible bancarlas en unos pocos meses. Cuando la cosa se pone difícil, siempre podemos confiar en el Banco República. Por eso el banco asume el costo de la garantía SIGA Emergencia, para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a un préstamo para invertir en lo que necesiten. No dejes pasar esta oportunidad. Banco República, nuestro banco país. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero en el Centro de Convenciones de Punta del Este. Agro en Punta, toda la cadena productiva agroindustrial y agroexportadora en un solo lugar. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Reserva tu stand en agroenpunta.com. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Rápidamente entramos al último bloque de Gente de Campo en este domingo 24 de diciembre. En Indarte y compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Muy bien, Andrés. No, ya que tenemos a Diego acá, lo aprovechamos por un poco para hablar un poco de las proyecciones de lo que puede ser o el cierre del próximo ejercicio 23-24. Obviamente que cada eslabón de la cadena tiene sus realidades, pero un poco qué estás visualizando para lo que puede ser la cría, la invernada y el engorde, la terminación. Mirá, en términos de proyección, si uno le saca la foto al momento actual, la cría está en el eje de los $50 por hectárea, así que no tendría grandes variaciones. Estaríamos bajando costos de suplementación en lo que es destete precoz. Una cría que a causa de la sequía hay mucha preñez temprana.
hay relativamente baja carga, porque las zonas criadoras del Uruguay ajustaron carga en verano. Van a tener menos terneros, los sistemas criadores es un conjunto del Uruguay, pero probablemente tengamos terneros más pesados por esa concentración de presión más temprana, ¿sí? Por lo que fue la preñez antes de enero del año pasado. Mayor peso, ¿sí? Y en términos relativos, mayor precio del ternero referido a las relaciones históricas, ¿sí? Entonces, el sistema criador no lo vemos con grandes modificaciones. Recuerden que el 65% de la canasta de kilos que vende un criador son de vaca, y el precio de la vaca sí ha tenido una baja importante, igual que el novillo gordo. Entonces, eso hace de que el sistema de cría no despegue su resultado económico. Si vamos a un sistema más de 40% de pasturas, que es el núcleo de empresas que nosotros estamos vinculados, el año pasado la ganadería nuestra cerró en $160 por hectárea de ingreso neto, con 190 kilos de carne. Lo que tengo para decirte hoy es que estamos viendo, nosotros venimos cerrando las empresas trimestralmente. El trimestre de julio a septiembre, que es el que ya tenemos cerrado, cerramos en 90 kilos de carne contra 70 kilos de carne de años anteriores. Es decir, que fue un invierno muy bueno, donde no tuvimos temporales, donde la capacidad de carga de las pasturas, efecto mineralización del suelo en el verano y poco exceso hídrico en invierno, hizo una carga y una producción muy alta. Entonces nosotros tenemos previsto mejorar nuestra producción de 190 a 230 kilos de carne si primavera, verano y otoño son normales. Entonces creo que vamos a tener un incremento de producción que va a netear en parte el descenso del precio implícito, y los costos creo que en su global van a ser más bajos. El precio implícito de hoy te marca que si la foto la sacas hoy, estás en un negocio que te daba $160 y hoy estás cerrando un negocio de $100. Si los precios más o menos se terminan de acomodar, esa proyección vuelve a los $150, $160. Es decir, que el peor año desde el punto de vista climático, donde tuvimos una crisis climática, sería muy parecido si los precios se acomodan en lo que queda del año a lo que fue el resultado, a lo que fue el resultado del año de la seca. Perdón. Bien, Bruno, ¿querías decir algo para ir cerrando? Sí, dos cositas rápidas. Primero, lo que planteaba el Bajo hoy, ¿hay posibilidad de estabilizar de alguna manera los precios? Bueno, yo creo que está casi demostrado que en Uruguay, con la proporción de ganado gordo de campo natural, que viene de campo natural, es prácticamente, si no imposible, absolutamente difícil hacer coberturas con mercado futuro. Y creo que hubieron otros problemas, pero básicamente ese fue el problema que pidió. ¿Funciona en San Pablo? ¿Por qué? Porque ahí el porcentaje que va de feedlot, de encierro, es mucho mayor. Claro. Hay muchos más costos financieros, lo cual eso te impulsa a hacer ese tipo de coberturas. Cuando no existe eso, la cobertura es, hay pasto, tengo pasto, vendo más acá, me aguanto en los novillos. Eso es solo un punto. El otro punto muy rápido es, que lo mencionaba Diego también de alguna manera, acá el óptimo económico siempre está por debajo del óptimo físico. Entonces acá lo que hay que plantearse, más allá de un modo de vida que podemos compartir, esto es un negocio. Y entonces el punto acá no es si tengo que subir tantos puntos de la preñez o bajar tantos en la dentore tanto. Es el margen, que es lo que el negocio que hay atrás de eso. Y de acuerdo al nivel tecnológico en el que tú estés, ahí juega mucho la relación de precios, incluso en la cría del tema de la vaca con el ternero, para ver en cuál es el óptimo, por ejemplo, decir, bueno, no, en estas condiciones a mí con un 70-75%, por ejemplo, de destete, está bien. Si cada punto me puede costar más caro de lo que yo quiero después mejorar. Yo creo que ese es un punto. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que ir cerrando, se nos va el horario. Cada uno de los invitados se lleva sidra artesanal Matriarca, sidra 100% uruguaya, además de cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está por allí por Avenida Garzón al 630. Un hermoso cuchillo, Bruno, muchísimas gracias por venir. Diego, también, otro cuchillo hermoso para vos. No pasa nada, no nos vamos a pelear. No nos vamos a pelear. No se va de vacaciones. No se va de vacaciones. Para sanar el problema, vos ponés el cordero y yo voy con el cuchillo. Gracias a los cuatro por venir, por estar. Bueno, feliz Navidad. Feliz Nochebuena para todos ustedes, para ustedes, por supuesto, que vinieron a acompañarnos, y para todos los que están del otro lado de la pantalla. Nos vamos y nos reencontramos la próxima semana, como es habitual, desde las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.